poder desempeñar un buen trabajo, para poder rendir en los estudios, en un ambiente, bueno, un salón de clase o en una oficina, uno tiene que sentir de alguna manera respeto por sus compañeros y sentir que también tu trabajo es valorado y tú como persona eres respetada, ¿no? Y a veces uno siente que está dando lo mejor de sí, que está entregando todo, ya sea en la universidad, en el colegio, en el trabajo, que cónchale, que eres un buen compañero, pero hay algunos factores o algunas personas que ven en ti algo que empieza. Es un proceso muy extraño porque empiezan a acosarte probablemente por cosas que no son carencias, sino más bien son virtudes y la otra persona siente que no las tiene. El acosador generalmente es alguien que está buscando algo que no tiene y lo ve reflejado en esa persona a la que comienza a acosar. Pero ahora en esta era de redes sociales y de tanta viralización de lo que sucede, por ejemplo, dentro de los colegios, es que estamos notando y haciendo notar aún más el tema del acoso, Es del bullying. preocupante, pero sí, es un tema que no podríamos decir que es algo nuevo. No. Cuando yo estaba en etapa escolar, recuerdo perfectamente los descalificativos que algunos compañeros hacían hacia otros. Claro. Se le llamaba en aquel momento, Chalequeo. ni siquiera, yo no sé, yo creo que era como algo normal. En el Sí. colegio se asumía que, bueno, había 2 o 3 de los que se reía todo el mundo. Pero eso psicológicamente afecta mucho a la persona que lo recibe. Claro, y depende cómo lo recibe también y qué fortaleza tiene para manejar las situaciones y el entorno en las que se presentan. Pero vamos a ampliar un poco a través de una carta que nos llegó todo lo que tiene que ver con el acoso. Es un tema que está muy en boga, que sobre todo a los padres nos preocupa muchísimo cuando esto sucede en etapa escolar. Porque ya cuando somos grandes, bueno, podemos asumirlo de otra forma, pero cuando se trata de niños es muy fuerte. Sí, y bueno, es importante que tomemos este tema con seriedad, que no sintamos que es un tema ajeno a nuestros hijos o a nosotros mismos, porque en cualquier momento podríamos estar en una situación similar. Claro. Tenemos invitados para el día de hoy, una de ellas es Geraldine Lange, psicoterapeuta de pareja y familiar, y también nos acompaña Sinaí Brito, consultora jurídica de la Asociación Civil Voces de Género. Bienvenida, Sinaí. Hola. Geraldine. Gracias. Pasen, Adelante. por favor, pónganse cómodas. No, la Por acá, Sinaí. Gracias, perdón. Ajá. Sí. Venga por acá. Eso, muy bien. Perfecto, vamos entonces a comenzar a leer la carta para ver de qué se trata el acoso que está viviendo la persona que nos escribe. Parte de mi terapia de desahogo, dice, es escribirles a su programa dándoles las gracias por leer esta carta y atender mi relato como parte de la profilaxia social que de ella pudiera derivarse. Me llamo Emiliana, tengo 21 años de edad y todo empezó cuando un nuevo alumno entró a nuestra clase. El alumno nuevo en cuestión estaba reparando materias de un semestre más avanzado, así que había tenido que llevarlas con nosotros en nuestra clase. En algún momento los compañeros tuvimos que trabajar y fue cuando empezó el interés, así entre comillas, de ese alumno nuevo por mí, porque solo estaba a unos pocos metros de mi asiento y mientras bebía un trago, me miraba y no me quitaba la vista de encima. A pesar de notar lo que pasaba, no le di mayor importancia y solo le di la espalda. Aparentemente era un chico normal como cualquier otro. Incluso era hasta un poco nerd. Pero había algo que hacía que la mayoría no quisiera hacer amistad con este muchacho. Tenía unos extraños ataques de ira, se enojaba por cualquier cosa, se ponía furioso, empezaba a lanzar objetos, golpeaba paredes, con los pies o con las manos, gruñía, respiraba de manera agitada, incluso empezaba a llorar por cualquier razón. Pasaba la mayor parte del tiempo solo y como resultado de todo esto que les cuento, éramos pocos quienes por amabilidad le seguíamos la corriente. Y fue con esos pocos que le seguíamos la corriente con quien él fue haciendo amistad. Posteriormente comenzó el trato más personal conmigo. Me mostraba una personalidad muy engreída, dando a entender que era un tipazo, que tenía no sé cuántas mujeres detrás de él, que su ex lo buscaba a pesar de estar con otro. Luego tomó la iniciativa y comenzó a hacer preguntas, contactos físicos inocentes e invitaciones que ya la verdad me hacían sentir incómoda, como si estuviera viendo hasta dónde podía llegar o si podía convencerme por desgaste que le diera una oportunidad. Bueno, son descripciones de personalidad bastante típicas, ¿no? Digamos, de lo que puede comenzar a suceder cuando una persona
comienza a acosar a otra. Sí, yo veo allí dos características de él. Una puede ser estos ataques de ira que menciona ella, que es bien importante porque la ira es una de las emociones básicas que tenemos los seres humanos. Todos los seres humanos sentimos ira, claro, que es esta sensación o esta emoción de malestar ante algo que yo considero que es injusto, algo que yo considero que me está humillando, que me está limitando, o aquello que me frustra porque yo no puedo conseguir un objetivo. La diferencia entre ese sentimiento que es natural de los seres humanos y lo que ella está describiendo, que son estas explosiones de ira, que también se llama trastorno explosivo intermitente, o lo que es un ataque explosivo, es que cuando esta persona siente ira, lo acompaña de unas acciones, que son estas acciones que ella dice: lanza objetos, pega patadas, se pueden autoagredir, le dan golpes a las paredes, gritan, insultan, y ahí es cuando estamos hablando de estos trastornos o estas explosiones de ira en donde la persona fácilmente, por cualquier cosa, pues se dispara de manera violenta y no mide las consecuencias emocionales y las consecuencias físicas de sus acciones. Claro. ¿Qué es lo que le está pasando a este muchacho? Esos trastornos es bien importante porque la persona entra en este estado por un periodo más o menos de 30 minutos, luego tú ves que se calman, hasta se sienten cansados y hasta pueden retornar fácilmente con vergüenza, con remordimiento, hasta con culpa por lo que hicieron. Es lo que pasa en un principio. Exacto, ¿con cuánta frecuencia una persona puede tener ataques de este tipo de ira? Bueno, eso es bien importante, Laura. ¿Por qué? Porque las personas que tienen ataques de ira, pues por cualquier cosa se disparan. A veces los periodos o los lapsos son intermitentes, no hay fijo que va cada mes o cada semana, sino dependiendo de su contexto, porque claro, estas personas tienen unos indicadores y por lo menos tienen una muy baja tolerancia a la frustración, son personas que si tienden a tener una autoestima deteriorada, o si son personas que a lo mejor se sienten inferiores, pues se disparan inmediatamente cuando ya sienten que ellos son humillados o que se les está tratando de manera injusta. Pero esto es bien importante porque a veces no es que son tratados de esa manera, sino que tiene que ver mucho con la percepción de lo que esa persona tiene, de lo que es un buen trato hacia ellos, claro, o lo que es justo o injusto. Claro. Ahora, ¿hasta dónde se puede indicar como normal un ataque de ira? Cuando en un año sucede, con cuánta frecuencia, y cuando ya es bueno, un caso en el que tienes que buscar ayuda y terapia o algún recurso para controlarte. María Ángel, bueno, a cualquiera nos puede dar un ataque de ira de manera esporádica. Por ejemplo, al año, 1 o 2 veces al año, una cuestión esporádica, de vez en cuando, algo que te sacó muchísimo de tus casillas. Pero ya cuando constantemente, en cualquier situación, son estas personas que hasta por el más mínimo detalle contestan mal. Tú ves que uno de los rasgos es que constantemente están como malhumoradas, a la defensiva, tienen baja tolerancia a lo que es diferente, lo que ellos consiguen que es diferente a lo que ellos perciben o creen, y entonces inmediatamente explotan de esta manera. Ya tienes que buscar ayuda porque podrías estar en esta situación con ataques de ira. Claro. Ahora, Sinaí, ya entrando en el tema del acoso, propiamente dicho, ¿tienes alguna referencia de cuánto o cómo es el nivel de acoso y cuáles son los tipos de acoso que se presentan, por ejemplo, más comúnmente acá en nuestro país, para ponernos en contexto? Lo que acaba de describir mi compañera acá está tipificado dentro de la ley que protege los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. El legislador, cuando plasmó en esa ley, refirió que todo esto que ella refiere como ataques de ira, la ley lo califica como conductas contrarias a la mujer. Hay que tener claro de que no necesariamente tiene que ser su pareja o su hijo. Dice la ley claramente: todo hombre que ejerza una acción en contra de una mujer dentro de los 21 distintos tipos de delito que está tipificado en dicha ley es considerado un delito. De hecho, el acoso es un delito contemplado en la ley. ¿Y qué es el acoso? Bueno, lo que acaba de referir ella: una conducta que ejerce un hombre contra una mujer a través de mensajes, descalificaciones, vejaciones, persecución, acoso como tal. Claro. Entonces, jurídicamente tipificado, tiene una sanción. ¿Qué debe hacer una mujer cuando crea que está dentro de ese tipo de delito llamado acoso? Primero,
ver la alerta que le puede dar en el caso de que se sienta perseguida o acosada por un hombre. Independientemente, reitero, que no necesariamente tiene que ser su esposo o su pareja. Cualquier hombre, un vecino, un amigo, un desconocido, etcétera. Hombre contra mujer, por eso la ley especial. Y bueno, prendida la alarma, sentirse que estoy acosada, inmediatamente buscar ayuda, apoyo psicológico y denunciar. Okay. Al regreso, porque tenemos que hacer una pausa, quisiera conocer si existe una marcada diferencia o si son muy cercanos los números de explosión de ira de los hombres y las mujeres. ¿Quién tiene más propensión a la ira? Al regreso, Geraldine nos cuenta. El acoso laboral en el colegio, dentro de la casa, puede ser algo que nos va apagando poco a poco a quien en algún momento, de alguna manera determinada, recibe ese acoso. Vamos a seguir escuchando la carta de la muchacha que nos escribió, que está sufriendo de acoso en su trabajo, por cierto. Así siguieron estos contactos físicos, además de susurrarme babosadas al oído, tocarme el pelo o la ropa, pedirme abrazos, lanzarme besos, opinar sobre mi físico o mi ropa sin que nadie se lo pidiera. Por ejemplo, en una ocasión fui con una minifalda a la escuela, en la escuela la cosa, y me dijo que con las piernitas que tenía debería ir así más seguido, que lo volvían loco las piernas como las mías, y así infinidad de cosas. Seguía insistiendo en invitarme a salir una y otra vez. En fin, ya no podía más y un día lo confronté. Le dije que ya estaba bien, que no me dijera más ese tipo de cosas, que no estuviera invitándome a salir, que él ya sabía que yo tenía novio, X. Entonces se indignó, me dijo que estaba decepcionado de mí, que pensaba que yo era tan inteligente como para saber que él estaba bromeando únicamente. Alegó en última instancia que él me creía lo bastante madura como para poder tratarme de esa forma y saber que todo era solo un juego. Allí estuvo la peor parte de todo, porque me hacía sentir mal por enojarme con él. Me hacía dudar sobre si aquello era o no acoso. Me hacía dudar sobre si yo tenía o no razones para sentirme incómoda, si estaba o no sintiendo y viendo cosas raras de su parte. En virtud de mis dudas, decidí pedir ayuda y distintas opiniones para terminar con esto de una buena vez. Para aclarar si la que estaba mal entonces era yo. Allí fue que ni siquiera utilicé la palabra acoso y ahora me siento mal porque por miedo o inseguridad lo llamé coqueteo. Peligroso, ¿no? Razón por la cual fueron pocos quienes le dieron importancia a lo que les relataba hasta que por fin un día pasó lo que yo temía. Al rechazarlo, se puso furioso y ese mismo día me montó una cacería fuera de la universidad, parándose frente a mí para bloquearme el paso. Le grité que me dejara tranquila, que me molestaba su presencia, que no quería nada con él. Se volvió como loco y se ofuscó. Temí que fuera a golpearme o a darme un empujón y tirarme al suelo, pero al llegar a la puerta siguió de largo y entré sola a la escuela, temblando y casi llorando. Esto fue entonces un episodio fuera del... En el estacionamiento. En el estacionamiento, exacto. Pero qué incomodidad. Es muy duro, Sí, porque bueno. fíjate que eso que ella relata de este tipo de personas que en varias ocasiones en mi vida me he topado con Y que insisten y es piropo, sí, y piropo, entonces y piropo. eso, entonces que te agarran por aquí, que te hacen un susurro. Oye, pero, cónchale, cuando tú te molestas, tienen la Eso- capacidad de hacerte sentir que tú te estás imaginando cosas que no son. Porque lo que pasa es que el acoso allí tiene sus fases y esto es muy importante que las mujeres lo puedan identificar, porque la primera fase es esta que tú estás nombrando y que lo menciona ella en la carta, que es la fase de seducción y en donde a lo mejor ella naturaliza o crea que es un coqueteo, sin embargo vemos que él poco a poco va traspasando los límites hasta el punto que ella le incomoda y esto hay que detectarlo muy bien porque muchas veces creemos que es que me está echando broma,
que yo simplemente le gusto, pero tú tienes que darte cuenta que cuando esa persona no se para ante los indicadores que tú le estás dando, ya sean indicadores físicos, porque a veces no decimos nada, pero físicamente nuestro cuerpo habla, ponemos mala cara, retiramos la mano, retiramos el hombro, y la persona continúa aproximándose a ti, tú tienes que ver que aquí hay algo que no está bien en el otro, porque el otro no está siendo empático con lo que tú estás manifestando. Ese es el primer paso. Esto sigue, ¿qué pasa con el acosador? El acosador tiene un objetivo, y el acosador, cuando se plantea ese objetivo, pues él lo tiene que alcanzar de la manera que sea, independientemente que la otra persona le guste o no, lo rechace o no. El segundo paso es cuando el otro explota o cuando el otro le dice, hasta aquí por favor, yo tengo novia, alto, no se para, sino que viene la segunda fase, que es la manipulación. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Bueno, yo te manipulo diciéndote, yo pensaba que tú sabías que esto era un juego, yo pensaba que tú eras más inteligente, y empieza a descalificar a la otra persona. Ya yo creo que tú no te estás dando cuenta de lo que es, y le hace sentir mal y le hace sentir culpable del malestar que él hace ver que está sintiendo por el rechazo. Exacto. Ese es el segundo paso, que usted también tiene que ver que eso no es normal, que una persona, cuando tú le dices hasta aquí, insiste y además te quiere hacer culpable de su malestar. Claro. Y el tercer y último paso, que es cuando esto va avanzando, es este que ella está mencionando allí. Como yo no he logrado mi objetivo con los otros dos pasos, ahora yo acecho directamente, y acecho de esta manera: me enfurezco, te persigo, te tranco, te busco, te llamo, hay personas que llegan hasta el abuso sexual, el abuso físico, te jamaqueo, sí, al femicidio, claro, por el rechazo. Las estadísticas lamentablemente no las tenemos, pero sí puede pasar. Y del acoso pasas a la agresión física, y de la agresión física puedes convertirse en un femicidio, que bueno, lamentablemente sabemos todos que es quitarle la vida a una mujer. Pero retomando el punto que ella refiere, la alerta te la da esa reacción que tú tienes al percibir de que no te gusta. Porque ella menciona en la carta que efectivamente esa persona llega, se hace muy simpático, y esa es una conducta que tienen los acosadores. Sí. Eso, escriban lo que es así. Entonces, nosotros, ¿qué le decimos a la mujer? Cuando sientas esa alerta, cuando veas que esa luz se prende, busca ayuda. Acude a cualquier institución como Voces de Género, como otras muchas organizaciones en las redes sociales. Hay cualquier cantidad, y desde mi experiencia personal, hay mucha mujer que siente el temor. Pero demostrarle el temor al acosador es lo que a él le da satisfacción de objetivo logrado. ¿Por qué? Porque era el fin último, lograr causar en ella, primero, el miedo, y segundo, la culpa, que es lo que ella refiere en su carta. Y que pierda el control la otra persona para él tomar el control. Entonces, él, logrado su objetivo, va mucho más allá y empieza, si logra el objetivo, dominar o intentar dominar a esa persona. Pero la mujer debe saber, y gracias a estos programas podemos transmitirle resultados y consejos de que sí se puede. Existe la ley que protege sus derechos. Claro. Existe organizaciones que te asisten, te acompañan, te representan y te dan ese apoyo de fortaleza de que debes evitar ser vulnerada en tu derecho como mujer, a tu desarrollo, a la libre personalidad, porque el fin último de él es evitar que tú te desarrolles dentro del ámbito donde él te está acosando. Ahora, sea laboral o lo que ya refiere ella en su carta. El acoso no es exclusivo de un género. Yo también, como narra la carta, he conocido casos de mujeres que se ponen un foco y se convierten en acosadoras. Claro. Y sí, eso, sí lo hay. Y eso es también, aunque el género masculino bueno, sienta que tiene más fuerza, que no está tan débil con respecto a la mujer, también hay mujeres que se convierten en un dolor de cabeza dentro del área de trabajo porque acosan a su compañero. Y también a su pareja, María Ángel. O a su pareja. Porque yo he tenido en consulta hombres acosados y lo llegan a intimidar tanto como un hombre puede intimidar a una mujer y a dejar a ese hombre paralizado sin poder actuar por el acoso que esa mujer le tiene. Psicológicamente vamos a seguir analizando el tema del acoso al regreso. Ya volvemos, vamos a hacer una pausa.
pensando en la pausa, y creo que vale la pena abordarlo en un programa aparte, sobre las madres y los padres acosadores de sus hijos. Sí. Que, bueno, van coartándoles no solamente su libertad física y emocional, sino que llega a tornarse en un verdadero problema. Vamos a anotarlo para uno de nuestros temas a tratar, porque Además me son parece dos nexos ahí, bueno, el del acoso y el del acosador y el acosado, y el vínculo madre-hijo, que es una mezcla letal, le destruyes la personalidad. Exacto, la vida de tu propio hijo. Wow, es fuerte. Pero vamos a concentrarnos en esta carta de una muchacha que se siente acosada por un alumno nuevo que entró a su escuela, a su universidad. Me sentía aterrada. Le avisé a mis amigos, pedí ayuda a la autoridad universitaria, avisé a mi familia, también a mi novio. Él a su vez a un amigo suyo en la policía que básicamente nos aconsejó tener calma, no dejarme sola nunca, hablarle si lo veía seguirme o espiarme, y después de unos días de lo sucedido no volví a ver a mi acosador en la universidad. Pensando que la pesadilla había finalizado, empezaron a llegarme mensajes anónimos para darme información sobre lo que mi acosador estaba planeando. Y las descripciones de lo que pensaba hacerme eran sumamente gráficas, grotescas, por lo que supuse que era él mismo tratando de asustarme. Fue a partir de ese momento en el que yo empecé a reunir todos los datos para dárselos a la policía y poner formalmente la denuncia. Este tipo de violencia psicológica ahora a través de mensajes de texto, de cuentas anónimas, redes sociales, correos electrónicos repletos de detalles. Hay quienes incluso se valen de hackers para meterse en tus sistemas, en tu teléfono, en tu computadora, robarte información y con ella luego intentar chantajearte. Son muchas las maneras que hay ahora de acosar que se han unido pues a las de toda la vida, pues a la de perseguir a alguien y molestarlo. Sí, que es el ciberbullying y es tan fuerte como puede ser el acoso cara a cara. Exacto. Y además muchas veces genera hasta más ansiedad y tensión porque no sabes ni quién te está escribiendo, ni de dónde viene, ni tienes a la persona enfrente, ni sabes en qué momento te va a aparecer, que pasa igualmente con el acosador que está físicamente allí. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo los adolescentes a veces jugando, que no es ningún juego, tienden a hacer estas cosas. Ahora, por ejemplo, ellos tienen de moda un tipo, empiezan a mandarle mensajes al otro compañero para asustarlo y le piden a lo mejor el teléfono prestado, igualito que el tema este que hacen de los robos, que préstame el teléfono. Y después te llaman que está secuestrado porque sí, tienen correcto. El número. Están haciendo exactamente los niños en los colegios, los adolescentes eso. Entonces llaman a la mamá y le dicen, tu hijo acaba de sufrir un accidente o le está pasando esto, y el otro ponen en tensión a toda la familia, es el mismo mecanismo. Una broma de muy mal gusto, claro. Pero está sucediendo. A este tipo de situaciones nosotros les recomendamos a la víctima o a la mujer que está sintiendo, que está viviendo esa situación, que no borre absolutamente nada, porque eso jurídicamente es una prueba. Claro. Científicamente, el órgano encargado de hacer ese tipo de pruebas es el 6CPC, se envía el teléfono y pueden detectar de dónde salió, de qué IPC, exacto. Toda esa parte tecnológica que ellos la hacen muy bien y se le entrega a un tribunal en el supuesto caso que coloque la denuncia y sirva para demostrar que efectivamente esa persona a quien yo refiero que me está acosando, efectivamente él es el autor intelectual y material de ese tipo de delito. Wow. Es decir, que sí es posible, todo, sí, absolutamente todo. Y yo también recomiendo algo que se llama como un kit de emergencia, ¿no? Cuando la mujer está siendo acosada, bien sea porque entra en pánico o en terror, o el miedo la conduce a esa situación de paralizarse, que bueno, se puede calificar como el pánico de no moverse. Y nosotros le recomendamos tener un kit de emergencia que son 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Bueno, que tenga siempre informado a su familia dónde está o dónde va a estar. Claro. Mientras esa situación se resuelve, si es que va a poner la denuncia, si no la va a colocar. Siempre debe tener saldo en su teléfono, una llamada de emergencia, un amigo, mira, estoy en tal sitio, venme a buscar. Algo de dinero en efectivo para poder salir, si le tocase el punto de salir de emergencia de ese espacio,
hacia otro lugar, hacia su casa, la casa de una amiga, una vecina X. Y la más importante, que yo creo que para mí es la más importante, es prestarle atención a su intuición. ¿Qué significa esto? Bueno, mira, a veces nosotros nos levantamos y decimos, oye, hoy no quiero ir, hoy no quiero hacer, o lo hago. Pero nunca hagas siempre lo mismo todos los días cuando estás pensando o creyendo que estás siendo víctima de un acoso. ¿Por qué? Porque tu acosador vive para eso. Y él va a estar pendiente de ti todo el día y, si es posible, toda la noche. Entonces tú no le dejas a él la posibilidad de que te persiga, de que te acose, porque tú todos los días sales de tu casa, agarras la misma vía, la misma ruta y llegas al lugar. Cambia de ruta, cambia de... Si no tienes carro, bueno, vete en metro o vete en camioneta o pídele la cola a un amigo. O sea, trata de distraerlo a él, porque eso lo desajusta, lo desarma y no es que va a dejar de acosarte, pero puede que la prolongación en cuanto a tu miedo te dé fortaleza y tomes la decisión que es la más indicada y es la que aconsejamos: denuncia a tu acosador. Y es prudente, Sinaí, ante los primeros signos de acoso, decirle a tu acosador una más y te voy a denunciar, como para paralizarlo. Bueno, mira, decirle que lo vas a denunciar le va a crear a él... estoy logrando el objetivo, tiene miedo. Pero no les da temor la denuncia. No, nosotros les recomendamos, cuando sientan eso, buscar ayuda de inmediato. Y buscar la ayuda especializada en que se determine si efectivamente es un acoso o es un coqueteo, como lo dice ella en la carta. Pero cuando ya tú sientes esa alerta y esa luz que tú dices, y el me temor, molesta, claro, entonces puede ser que sea acoso. Sí, y decirle, concluyo rápido, decirle es como alertarlo a él. Sí. Entonces puede haber una reacción más agresiva de él hacia ella. Entonces no recomendamos amenazarlo, sino de una vez, vamos, ponga la denuncia y que le llegue su citación. Eso produce un efecto distinto al que yo te diga, oye, mira, María Ángel, deja de molestarme porque... Oye, te voy a denunciar. No, porque el factor yo voy y te sorpresa ya no va a denuncio estar ahí, y que venga el funcionario, algo así, y te llegue aquí con una citación y te diga, y tú digas, oye, si nadie me denunció, qué pasada. ¿Me explico? No me esperaba Ese efecto es más contundente a esa persona, que pueden pasar dos cosas: que deje de acosarte porque sienta temor de que pueda ir preso, privado de libertad, etcétera, etcétera, porque más allá de todo son cobardes para ese tipo de situaciones, o reprima más a esa víctima y bueno, esperemos y aspiramos que no llegue al femicidio. Pero yo recomiendo que no le alerte, sino que denuncies y punto. Y que eso ayuda, sobre todo, el hablar con firmeza, la calma y no mostrar miedo. Esos elementos también tienen que estar presentes a la hora de tú manejarte con un acosador. ¿Cómo desarrollar esa fortaleza para enfrentar una situación tan difícil y no demostrar miedo? Vamos a conversarlo al regreso y además vamos a ver la parte final de esta carta. Ya venimos. ¿Cómo identificar la diferencia entre un cortejo insistente y un acoso? Porque también todo lo que describe la carta, probablemente muchas mujeres lo han vivido con, no sé, un vecino que toda la vida le ha echado los perros y es cada vez más insistente, o el compañero de universidad o de trabajo, y no lo tipifican como acoso. Bueno, hay una gran diferencia. No sé quién me tiene loca. Sí, te tiene loca y tú ves que de vez en cuando, o cuando te ve la pared, cuando él se encuentra contigo es que te dice algo. El acosador no, el acosador, como ella lo explicó, Sinaí, va a buscar en dónde estás tú para aparecerse allí, que esa es la gran diferencia. Va a seguir cada uno de tus pasos. Si tú estás en un sitio, ahí aparece y te dice algo. Si tú te metes en la computadora, inmediatamente también está conectado y te dice algo. Constantemente te está mandando mensajes de texto, llamadas, o sea, no tiene límite. Y tú ves la diferencia, aunado a lo que dice Sinaí, porque tu intuición te dice, esto no me gusta. Ya este hombre pasa los límites, a mí me está incomodando demasiado lo que me gusta, porque a lo mejor siempre tú tienes a alguien que te piropea o te encuentra que bella eres, pero a ti eso no te causa molestia. Tú puedes decir, ay, bueno, aquí está él con su fastidio, y el día que pero eso hasta no ahí... pase, tú dices, lo extrañas. Sí, dices, oye, hoy no me dijo nada. Si es un vecino, por ejemplo. Sí, eso es chévere. pero esto
ya más bien tú dices, o sea, ya quiero que se desaparezca. Y tiene una característica que yo creo que nosotros los seres humanos lo sentimos cuando nos sentimos que algo está mal. Que sí, que si lo que tú hablabas del sexo sentido, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, uno sabe cuando la cosa no está cuando sientas eso, tu mujer, bueno, la vitamina y el remedio está a tu mano. No demostrar miedo y buscar ayuda y empoderarte de tal forma de lo que dije en el segmento anterior, de no decirle, sino de hacer. Nosotros decimos, no te preocupes, ocúpate. ¿De qué te vas a ocupar? Bueno, de evitar los lugares donde él esté, si tienes cuentas que él tenía, elimínalas. O sea, poco a poco trata de desprenderte porque no de entrada la persona, tú puedes detectar que es un acosador. Claro. Eso es totalmente imposible porque empieza la amistad, de repente pueden hasta convertirse en novios y resulta que es un acosador. Entonces, la ley establece que eso te crea, más allá del acoso y el hostigamiento, se convierte también en otro delito aunado a estos anteriores en la violencia psicológica. Porque, ¿qué pasa? La mujer tiene que buscar ayuda terapéutica, Claro. Y tiene que buscar psicólogos y tiene que invertir en sí para ella poder salir de ese círculo que le está ocasionando a ella un daño hasta en su propia salud y en su entorno familiar, porque entonces ya no quiere salir, ya no quiere compartir con su novio, etcétera, etcétera, y bueno. Porque el miedo va mermando hasta su voluntad. Claro, pero mire, déjame terminar rapidito de leer la carta. La pregunta. Para que podamos finalmente ofrecerle un consejo o una aproximación a lo que puede hacer y continuamos con la pregunta. Con los datos que le proporcioné a la policía, actuó la policía. La verdad, yo nunca imaginé lo que harían. En resumen, se hicieron pasar por otros jóvenes de edad universitaria con las mismas aficiones que mi acosador, lo rastrearon por las cercanías del lugar donde vivía, se ganaron su amistad, sacaron el tema de cómo odiaban a las mujeres que los habían rechazado y al poco tiempo mi acosador estaba contando su experiencia conmigo y lo que había estado haciendo al amenazarme por internet. Lo detuvieron, me pidieron una acusación formal y luego lo procesaron. Y aunque no tengo todos los datos de lo que hicieron exactamente, ya hay orden de alejamiento. Mi acosador está esperando juicio y yo estoy empezando a dormir normal nuevamente. Cuando las denuncias se ejecutan, y en este caso el muchacho está esperando juicio y todo, ¿puede agravarse el acoso o realmente cuál es la estadística de casos en los que los hombres, le ponen juicio a lo que les está sucediendo a nivel legal? Bueno, ella habla de una medida de alejamiento. Son medidas de protección y seguridad. Presumo que ella colocó la denuncia, por lo que ella narra allí. Ahí hay un vacío o no aclaró muy bien cuando dice que no sabe qué pasó. Bueno, la mujer tiene que estar montada en su denuncia. Claro. ¿Por qué? Porque de ella depende que ese impulso procesal que ella va a dar ante su denuncia, el órgano receptor, el Ministerio Público, las fuerzas policiales, que pueden ser receptoras de esa misma denuncia, ella debe tener una medida de alejamiento y de protección. Es decir, le ordenan a ese ciudadano, a ese agresor, a ese acosador, mira, tú no puedes estar cerca de ella. Por lo tanto, a tantos metros no puedes. Hemos visto casos donde le han prohibido a acosadores a que vayan al trabajo porque es en el centro de trabajo, en una escuela. Si fuese el acosador su pareja, podrían inclusive hasta sacarlo del domicilio donde viven porque le está causando un daño psicológico. Bueno, por eso digo que todas esas pruebas son necesarias conservarlas para que sean elementos suficientes para que se le tome la denuncia y pueda llegar a un juicio y a un acto conclusivo satisfactorio para ella. En cuanto a que si ella puede ser víctima nuevamente de ese acosador, bueno, mira, la medida de protección y seguridad, nosotros decimos esto contundentemente. Usted pone la denuncia, usted sale con su medida de protección y seguridad debajo del brazo y usted le va a sacar todas las copias posibles y le va a dar una a María Ángel, una a Laura y una a cada una de las personas que están con usted.
y una en su carro y una para todos lados. Si ese acosador se le ocurriese llegar a un lugar donde usted se encuentre, siendo que está prohibido por el órgano que le dictó la medida, usted inmediatamente busque apoyo policial de cualquier órgano de la Policía Nacional, etcétera, y dígale, mire, señor funcionario, yo tengo esta medida y mi acosador está allí, por favor. Entonces ahí lo buscan y le dicen de buena manera, mire, ciudadano, por favor, si no, tienen orden de aprenderlo porque está siendo reincidente en una medida de protección y alejamiento y seguridad en contra de esa mujer. Por lo tanto, eso es importante que tú cargues. A veces la mujer por miedo no le saca ni copia. No, señora, si usted tiene una medida de protección y seguridad, sácale copia y cárguela en su cartera como que si fuera su segunda cédula. Y donde usted vea al acosador, usted busque y diga, miren, ahí está, me está acosando nuevamente. Claro. La experiencia nos dice que no lo hace por sí, sino que manda a otro. Pero también hay medidas de protección y seguridad que dice ni por sí ni por terceras personas. Es decir, que si mi acosador es mi vecino y la esposa de mi vecino o un amigo de mi vecino, yo veo y siento que me está acosando como lo hacía mi vecino, entonces él me está acosando a través de una tercera persona. Vale, ¿Se entiende? Oye, esa parte no la conocía y me parece bien interesante porque suele suceder, sobre todo en este tipo de acoso laboral. Claro, porque te o prohíbo, estudiantil. porque vas a tener una sanción una vez que se termine el proceso, ¿verdad?, de investigación, si hay una acusación o todo lo que es el proceso penal como tal por la denuncia. Entonces yo, acosador, como a veces me da miedo de que puedan privarme de libertad porque hay una sanción de una condena, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo no te voy a acosar, pero yo voy a mandar a alguien. Claro, y siempre hay alguien que se preste para... a otro, porque a veces el acosador entonces en estos casos se convierte en una víctima y busca un aliado que hace de victimario. Sí, porque señor. pobrecito, yo lo tengo que defender ante lo terrible que le está haciendo a ella. Entonces él busca a su aliado victimario y él se queda pasivo mientras el otro ejecuta por él. O aparece en los sitios públicos, dice, este es un sitio público, yo puedo estar aquí, yo ni sabía que tú estabas aquí, es mentira. Sí, pero la medida es clara y precisa, ni por sí ni por tercera, a cierta cantidad de metros, de distancia, y no puedes ir ni a su trabajo, ni a su universidad, ni... Para ustedes contar. Bueno, muchas gracias a ambas por haber orientado de una manera tan profesional a quien nos escribió la carta y a todas las personas que están viendo el programa. Sea que haya pasado usted por esto o que no haya pasado y espero no pase. Pero para orientar a algún familiar o conocido. Muchas gracias, Geraldine Lange, psicoterapeuta de pareja y familia, y Sinaí Brito, consultora jurídica de la Asociación Civil Voces de Género Venezuela. Al regreso, vamos a estar leyendo también sus comentarios y orientaciones a través de las cartas de Facebook que nos envió. Ya volvemos. El amor. Fíjate, el programa de hoy me gustó mucho porque hay mucha desinformación y uno no sabe muchas veces dónde está la línea que divide el sentirte halagada, de hecho solicitada y piropeada, y cuando de verdad eso se transforma en un acoso que te incomoda y que debería ser, bueno, una causa de que tú pongas una denuncia. Por supuesto. Y como decíamos ahorita, hay muchas maneras de acosar y de maneras que a veces resultan tan sutiles pero a la vez tan dañinas para la emocionalidad de alguien. Bueno, si te acosan con flores y chocolates todos los días, bueno, engordas. Sí, es verdad. ¿Verdad? Y es un daño terrible. Eso es un Eso daño merece una colateral. denuncia. Completamente. No, pero vamos a leer entonces los comentarios que ustedes nos dejaron a través de nuestro Facebook sobre este tema. Kimberly Orozco: es fundamental que una vez hayas tomado conciencia se produzca un cambio en tu vida. El acoso laboral está considerado por ley como un riesgo para la salud. Reiteramos que es una agresión y como tal provoca daños, ya sean físicos o psicológicos. Sí, porque y además llegar a trabajar y cómo pones la cabeza en el trabajo cuando sientes esa presión. La siguiente. Betania Yepes: toda empresa está obligada a garantizar la seguridad y la salud de las personas que trabajan en ella.
El acoso causa graves daños en el trabajador, por eso es un riesgo psicosocial importante y se tienen que valorar los daños que se han causado. Bueno, opiniones sobre el acoso laboral, aunque este caso era en la universidad. Sí, bueno, pero es que yo creo que en cualquier entorno donde uno se desenvuelva y debe sentirse seguro porque pasas allí muchas horas y además buena parte de tus conocimientos los esparces allí o en la universidad o en tu trabajo, entonces eso te va minando de tal forma que hay personas que se deprimen al punto de no trabajar más en lo mismo o no estudiar más porque temen sentirse acosadas de nuevo. Mira, pero eso yo no es justo. quería saber si alguien aquí en nuestro público, sobre todo un caballero, ha sentido también que existe acoso femenino hacia ellos. ¿Alguno de ustedes se ha sentido acosado allá? Mira, cuando uno le demuestra miedo a ese tipo de personas, bueno, te agarran, como dicen por ahí, de sopa, ¿no? Uno tiene que aprender a hacerle frente y a darle un parado. ¿Qué te pasa, pana? Tranquilo. Mira, ¿pero te ha acosado alguna mujer? Relativamente, no de manera así. No grave, pues. No grave, pero sí que ya mira, ¿qué pasa? Ya está bueno. Calmada. No, ya está aquí, ¿qué te pasa? No, tú eres tu pareja, quédate tranquila. Exacto, porque te puedes meter en un rollo y que viene el hombre el novio de la muchacha y te entra a piñar. Muchacha, ¿tú te imaginas eso? Terrible. Y después no va a decir que fue la mujer la que te acosó, sino que tú la tenías acosaste loca. a ella, es así. Te van a echar la culpa a ti. Siguiente. Paola Gutiérrez. Buscar ayuda psicológica profesional puede ser un segundo paso. No solo porque te proporcionará herramientas para generar defensas ante la agresión, sino porque puedes empezar a curar heridas. Espero tu situación mejore. Claro, eso tiene que ir acompañado de apoyo psicológico, porque es eso. Uno puede incluso llegar a sentirse culpable por lo que está pasando. Claro, y decir, pobrecito, si lo que me demuestra son gestos de cariño. Y yo soy la que, cónchale, que mal me estoy portando. O porque yo no me fijo en él si es tan especial. Exacto, si es tan bello, me trata tan bien. Y me trae chocolate todos los días. Y las amigas también que dicen, ay, pero ya quisiera yo uno así. Exacto. Entonces tú te pones a dudar. No. Siguiente. Jimara Indriago. También recibí acoso laboral durante un largo tiempo. Aunque al principio era todo perfecto y me asombraba lo extrañamente encantador que era mi superior al principio. Ajá, al principio, punto. No permitas que nadie te haga daño, no te asustes. Si es de denunciarlo, hazlo. Lo mejor es sentirse en un trabajo a gusto y feliz. Claro. Sí, a veces las medidas extremas son las que hacen falta para que nosotros mejoremos nuestra vida. Si hay que renunciar a ese trabajo y conseguir otro, dale, pa'lante. Seguimos. Siguiente. Ibrahim Hernández. Si estás decidida a iniciar medidas legales, puedes tomar dos vías, la administrativa a través de la inspección de trabajo y a través de la jurisdicción social. Dile no al acoso laboral. Bueno, ahí te están dando herramientas prácticas para que en el país vayas a denunciar acoso laboral. Seguimos. Génesis Alvarado. Lo que me parece extraño de todo esto es que el acoso laboral se da más entre mujeres que entre hombres, ya que ellos son los que propician estos actos de acoso. Sí, es decir, que las mujeres son las que más reciben actos de acoso laboral específicamente. Bueno, pero esta es una muchacha que su compañero... Exacto, por eso mismo. Y no solamente... Aunque hay acosadoras por ahí, de muchachos. Claro. Nos vuelven locos. Bueno, en los trabajos pasa cuando las mujeres tienen cargos de poder... Y hay un galán y hay un galancito por ahí, ay, bueno, hacen Pero desastre. dime la verdad, o sea, tú, por ejemplo, visualízate tú en una empresa, tú eres la jefa. Ajá. Y tienes a 5 o 6 galanes y hay uno así que, bueno, tú no lo acosas. ¿Hasta dónde llegarías tú? A estar yo acosando yo a nadie, Mariana. Sí, que vamos al cine, vamos, el muchacho no, y tú sí, anda, por favor. Es que además los muchachitos no son mi ring. Siguiente. Victoria Jiménez. Mi consejo es que no le des fuerza a lo que está pasando. Simplemente actúa correctamente y listo, no te enganches. A veces le damos mucha importancia a valorar cosas que nos hacen daño y nos mortifican. Pero es que a veces si cuando tú ignoras al acosador, eso como lo que lo pone peor.
Claro, se desespera. Porque quiere tu atención, quiere que voltees a mirarlo, que cruces palabra, que aunque sea lo esquives. Mira, nos debemos a la audiencia un programa sobre las mujeres acosadoras específicamente y sobre los padres y madres acosadores. Eso me pareció interesantísimo. Hay madres acosadoras. Vamos a anotarlo allí para nuestros próximos paneles. Muchísimas gracias.